Bien, entonces continuando con los ejercicios anteriores que estuvimos haciendo en la clase anterior, valga la redundancia, vamos a hacer este otro que lo plantea el libro de texto. Entonces, si se recuerdan, estuvimos haciendo ejercicios donde hacíamos uso de los máximos y los mínimos. Entonces, bien, aquí vamos a analizar un aspecto importante. Dice que tenemos dos números, x y que su suma sea un número fijo s. Entonces vamos a representar esta ecuación. Vamos a tener aquí dos valores. Esos dos valores son nuestras dos variables x y y. Entonces son dos números cualesquiera, x y y. Pero nos dice que es una suma lo que estamos utilizando. Entonces x más y igual a s. Entonces vamos a tener un número fijo llamado s. Ese es el primer dato que nosotros tenemos dentro de lo que se nos plantea. Ahora, también nos dice que su producto sea el mayor posible p. Es decir, tiene que ser el mayor número posible de la multiplicación de ambas. Entonces, si tenemos la variable x, la voy a poner en minúscula, x y y va a ser igual a p. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer nosotros? En base a esto que nos están pidiendo, que vamos a calcular el número mayor, es decir, el número máximo, un extremo máximo, entonces vamos a ir formando una ecuación. Entonces aquí nos fijamos en algo. En base a esta que nosotros tenemos originalmente, nosotros podemos despejar, y voy a despejar justamente para la variable y, como que fuera una ecuación cualquiera. Entonces aquí yo despejo para y me va a quedar en s menos x. Ahora, ¿con qué objetivo yo hice ese despeje? Porque con este despeje yo puedo hacer uso del método de la sustitución. ¿Se acuerdan cuando nosotros queríamos descubrir una ecuación que hacíamos uso de una sustitución? Y justamente hacíamos el mismo procedimiento, que consistía en despejar para una de las variables para solamente dejarla en términos de una, porque aquí, si se fijan, tenemos bastantes variables. En este caso consideramos a s como una constante y consideramos al valor p, que también lo voy a poner como letra mayúscula para indicar que es un valor, va a ser un número. Entonces, para diferenciarlo un poco. Ahora bien, ¿qué voy a hacer con esto? Yo aquí tengo x y y igual a p. Entonces puedo poner aquí que p va a ser igual a x por y. Y esto va a ser igual. Entonces, aquí yo ya despejé para la variable y. Y me dice que y va a ser igual a s menos x. Entonces yo puedo aquí sustituir por la variable y. Y puede quedar entonces de la siguiente manera. Voy a decir que es s menos x. Esto va a ser igual. Entonces, si yo multiplico, me va a quedar de la siguiente forma. X por s menos. Si yo multiplico x por x, voy a ampliar aquí. Si multiplico x por x, me va a quedar entonces x al cuadrado. X al cuadrado. Bien. Ahora bien, cuando tenemos esto, entonces aquí nos va a quedar una función que va a estar determinada por la variable p. Y nosotros lo que vamos a hacer aquí es derivar para p, como que fuera una función como las hemos visto anteriormente. Permítanme. Bien, tuve que poner a cargar porque ya se me terminaba la pila. Entonces, veamos, vamos a hacer la derivada. La derivada de esto nos va a quedar
para representarla de la siguiente forma. P'. Entonces, la derivada de esto nos va a quedar de la siguiente forma. S la consideramos como un valor. Entonces, S es una constante multiplicada por una variable. Entonces aquí nos va a quedar S nada más y nos va a quedar menos 2x. Ahora bien, cuando nosotros tenemos eso, nosotros podemos ahora calcular propiamente dónde son nuestros puntos extremos, donde esa derivada se vuelve 0. Entonces vamos a calcular el mismo procedimiento. Tenemos aquí S menos 2x igual a 0. Entonces, si nosotros consideramos aquí un valor, vamos a decir aquí que este valor va a ser igual, por ejemplo, para despejarlo, en este caso, para la variable x, que es la única variable que tenemos, porque ese sería un valor numérico. Entonces aquí nos va a quedar de la siguiente manera: menos 2x, a ver, menos 2x igual a S, que estaba positivo, ahora va a pasar a negativo, menos S. Y x nos va a quedar entonces igual a menos S sobre 2. Pero, permítame mover esto. Entonces, aquí si nos fijamos, el menos 2 está negativo, entonces aquí lo vamos a colocar negativo. Menos 2. Esto nos va a dar igual a x, que va a ser igual a S sobre 2. Aquí nosotros tendríamos entonces la resolución de la variable, de cuánto sería nuestro valor de x, que sería igual a S sobre 2. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos encontrar el valor de y? Entonces, nosotros nos fijamos aquí que, por ejemplo, tenemos este valor que sería S menos X. Entonces, en base a nuestro primer punto que nosotros teníamos aquí, que nos decía que la suma de X más Y es igual a S, entonces en base a esa ecuación nosotros podemos encontrar el valor de Y, y teníamos que X más Y es igual a S. A ver, S mayúscula. Entonces, si yo ya tengo el valor de X, que X me va a valer S sobre 2 y más Y, que va a ser igual a S, entonces aquí nosotros podemos despejar para Y. Voy a correr esto para acá. Ahora, siguiendo con el procedimiento, nosotros vamos a tener entonces que Y va a ser igual a S menos S sobre 2. Entonces, si le quitamos a S, le quitamos un medio, es decir, a la unidad le quitamos un medio, nos va a quedar entonces que Y es igual a un medio, 1 sobre S. Perdón, sería S sobre 2. A ver, aquí, al revés. Entonces, como teníamos una unidad y le quitamos la mitad de la unidad, que sería un medio, entonces aquí nos quedaría S a la mitad, S entre 2, porque estamos hablando de un valor S que no conocemos. Entonces, si nosotros tenemos ese dato, aquí nosotros tendríamos entonces esos dos valores, que nos va a quedar que X, a ver, X vale S sobre 2, X vale S sobre 2 y Y vale S sobre 2. Ahí tendríamos nuestros dos datos entonces para calcular ese ejercicio que se nos estaba pidiendo.